Bienvenidos una semana más a la tertulia de baloncesto de la 8 Palencia. Como siempre tenemos mucho de qué hablar, lo hacemos desde aquí, desde el pabellón de Palencia, donde este mismo viernes se disputará el último partido de liga regular de Thunder Palencia contra el ya descendido Melilla. Ya decimos, muchos temas de los que hablar. Vamos a empezar primero de todo con el partido de este fin de semana, con ese 81 de Coruña y 69 de Palencia. Un partido que, bueno, ya puedo adelantarlo, un poco insulso, ¿no? Tampoco importaba mucho la derrota, siempre importa, siempre es importante sumar esos puntos, pero ya con ese segundo puesto para Palencia asegurado, con esas rotaciones de Pedro Rivero y ese descanso para los jugadores de cara sobre todo al playoff de ascenso, que se disputa dentro de muy poquito y ya con un rival definido contra ese Alicante. Bueno, de todas estas cosas son las que vamos a hablar hoy con Rubén y con David Correia. Primero de todo, Rubén, bienvenido. Y vamos a pasar un poco por encima por ese partido de Coruña, ¿no? ¿Cómo lo viste? Bueno, pues yo al final un partido un poco intrascendente. Eso es. ¿Sabes? Al final bastante descafeinado. Coruña obviamente se jugaba un poco más que nosotros teníamos ya el segundo puesto asegurado. Y bueno, también de Coruña destacar que a diferencia de la primera vuelta yo creo que se ha sentado un poco más como equipo, había encontrado un poco el equilibrio sobre todo atrás, que le faltaba un poco. Un equipo muy físico. Igual también notamos un poco la falta de Tanner en el juego interior. Y quizás eso también igual nos derivó a abusar un poco del triple, que tampoco fue nuestro día. Y también, como dijo Pedro Rivero en la rueda de prensa, al final los tiros libres, pues yo creo que también hicieron un poco el resto. Tenía ganas de ver a Rubén aquí en la tertulia porque justamente la última en la que estuvo Manu Rodríguez estaba todavía bueno, pues arriba, ¿no? En cuanto a su tiro exterior, como nos tenía acostumbrados durante toda la temporada. Pero sí que tenía ganas de preguntarte que de estas últimas jornadas, Rubén, ¿qué le está pasando a Manu? Que no está dando su 100%, no está como lo hemos visto del resto de la temporada, sobre todo en ese sentido, en lo que él despunta. Bueno, al final es como todo, todos los jugadores tienen picos en la temporada. Hay veces que por motivos, circunstancias del partido, otras veces nos ha salvado en muchas ocasiones. Lo que pasa es que igual a veces centramos un poco más el tiro, diciéndolo así, en cuando igual a veces no le salen las cosas, pero claro, también date cuenta que no es un jugador igual que goce de muchos minutos y entrar de repente jugar 2-3 minutos y enchufar dos o tres triples es muy complicado. Pero bueno, hoy tampoco le daré más vueltas porque al final lo que está a la vuelta de la esquina es el playoff y es cuando nos interesa tener a todos los jugadores bien. Es lo que decíamos al principio, dar un poco de descanso a los jugadores de cara a ese playoff inminente. David, volviendo otra vez al partido de Coruña, primer cuarto, mejor dicho, igualado, pero para Palencia, pero ya desde el segundo, ¿qué es lo que nos pasó? Pues que nos hacen un primer parcial de 11-2, que luego nos hacen otro de 10-0 y ahí se nos va toda la diferencia que teníamos de 7 puntos en el primer cuarto para acabar el segundo cuarto e irnos al descanso con una diferencia de 7 abajo, ¿no? Ahí ya con ese segundo cuarto de desconexión se nos va el partido y ya nos es imposible remontarlo, pese a que después del descanso estuvimos mucho mejor que en ese segundo cuarto, pero bueno, ya después del descanso no pudimos alcanzar esa renta, porque pese a que sí que estuvimos muy intensos y lo dijo Pedro Rivero, que estaba muy contento con la intensidad que se había mostrado durante todo el partido, bueno, pues ya era complicado igualar el partido. Lo que decimos, lo pasamos un poco por alto porque al fin y al cabo es la séptima derrota de Thunder Palencia esta temporada. Esperemos que la última, con ese partido de Melilla de este mismo viernes, que ya es el último de liga regular. Y como siempre aquí en la tertulia nos queremos quedar con lo positivo y es ese Costas Costadino que de nuevo vuelve a deslumbrar, en este caso con 17 puntos anotados, 18 de valoración y 9 rebotes, algo que echábamos un poco en falta en las últimas jornadas de Costas. También es verdad, de cierta forma eclipsado por Tanner Magriu, por su rotación, David. Se quedó a un solo rebote del doble-doble, lo dijo Pedro Rivero después del último partido en casa, que estaba muy contento con el paso adelante que había dado Costas en ese partido, porque con la baja de Tanner necesitamos del juego interior de Costas para precisamente pues ese juego interior. Costas asumió responsabilidades en el último partido en casa y también las asumió ayer en Coruña, el mejor jugador del partido, MVP, súper importante tenerle enchufado de cara sobre todo al playoff. No sabemos cómo va a estar Tanner, no sabemos cómo va a evolucionar, entonces es importante que se enchufe para que, bueno, desde esa posición de 4 ayude a los pivots, a los 5 para ese playoff, que va a ser importante tener el juego interior a tope, porque Alicante es un equipo que en el rebote plantea muchas dificultades. Ahora hablamos de ese playoff,
pero seguimos con otro que ha deslumbrado. Y por cierto, que aquí desde la tertulia siempre le hemos apoyado mucho, que es Arson Mendy, un jugador que en 11 minutos solamente 8 puntos y uno de los más destacados, con 11 de valoración. Rubén, lo que decimos, a mí me gusta porque aquí en la tertulia, que solemos hablar de prácticamente todos los jugadores casi todos los días, Mendy pues era un jugador que durante la temporada obviamente no ha tenido casi minutos, por lo que es lógico, ¿no? Pero bueno, que ahora con esta rotación que plantea Pedro Rivero con estas últimas jornadas sí que está sabiendo demostrar, sobre todo en este partido, porque en el anterior también tuvo minutos aquí en el pabellón, pero no hizo lo mismo que contra Coruña. Sí, hombre, al final la dinámica de entreno es muy diferente a la dinámica de juego de todos los días, ¿sabes? Entrar en un partido cuesta muchísimo y más cuando no estás habituado a ello, ya sea por lesión o por las circunstancias técnicas del entrenador. Yo la verdad que me alegro por él, porque oye, al final siempre que ha salido la gente tiene ganas de verlo, igual que con Chivi, a ver si metía su canastita, su triple y tal, y oye, y al chaval, oye, si le sale, pues oye, al final es también quitarse una pequeña espinita, porque lo da todos los entrenos, y ahora sí puede gozar de minutos, y por ejemplo imagino que también, aparentemente y supuestamente, también el partido contra Melilla gozará de minutos, pues oye, yo me alegro porque al final también es un jugador, yo creo que bastante competente para el equipo. Estar tan arriba en la clasificación para Palencia nos hace a veces pues, perder un poco la perspectiva del resto de los equipos, pero ha sido una jornada muy importante esta de la Alep Oro, con una derrota para Guipúzcoa, con una derrota para Guipúzcoa contra Alicante, precisamente solamente por 2 puntos, allí en casa de Alicante, que lo que condiciona es que el rival del playoff, como ya hemos anunciado, para Palencia sea Alicante. La semana pasada se lo preguntábamos a Balbi y a Javi, que quién preferían de cara al playoff. Los dos nos dijeron que Guipúzcoa, sobre todo por la cercanía, pero también por el estilo de juego. Ya que tenemos confirmado a Alicante para el playoff, David, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues al final va a ser un partido complicado porque al final en playoff, si estás en playoff es por algo, es porque has hecho una temporada para acabar entre los 9 primeros y eso supone que eres un buen equipo. Si prefiero a Guipúzcoa o a Alicante, bueno, por cercanía, por viaje... Y por corazón. Y por corazón. Muchas veces, pues, hombre, igual Guipúzcoa hubiera sido mejor opción en el sentido de cercanía, pero bueno... Alicante va a plantear un partido difícil, es un equipo complicado, es un equipo que sobre todo en el juego interior hace mucho daño, con buenos tiradores, Blaylock, Matulionis, McDonald, entonces va a ser un partido complicado, pero bueno, yo creo que partimos como bastante favoritos en esa serie. También con Edu Gatell, ¿no, Rubén? Sí, yo lo que quería, bueno, hilando un poco lo que decía David, fuera parte de las características que ha descrito él, yo también un poco sobre todo el rebote. Es un equipo que va mucho al rebote, físico. Bueno, hay veces que se ganan partidos como hace unas semanas que ganó un equipo un partido sin ningún rebote ofensivo, es raro, pero bueno, yo dentro de los rivales también yo prefiero más Alicante, fíjate, porque Guipúzcoa es un equipo que tampoco nos suele venir bien. Alicante, oye, al final Pedro ha estado allí, hay muchos jugadores también que les conoce y bueno, al final va a ser competido. Yo creo que igual también una clave puede ser que no caer en la relajación de que jugamos contra el último clasificado del playoff, porque a veces nos ha pasado al revés, que a nosotros nos han subestimado y luego al final hemos llegado nosotros dando la sorpresa. Pues así es como se va a dar ese playoff contra Alicante, ya saben, los 2 primeros partidos aquí en el pabellón. Y también hay que recordar, que no sé si creo que no lo hemos comentado, que los 2 partidos de Liga Regular contra Alicante, bueno, el primero logramos la victoria por bastante diferencia, no sé si eran unos 20 puntos. El segundo ya no recuerdo, pero sí que estuvo algo más ajustado, pero bueno, también eso nos dice algo, ¿no? En los partidos que hemos jugado contra ellos en Liga Regular, aunque con Estudiantes el año pasado también pasó lo mismo, y luego en esa final a 4 pues cayó Palencia. Otra de las noticias de la jornada, Andorra logró ese ascenso con un Nacho Lezcano que mejora aún más si puede ser su palmarés, ¿no, Rubén? Hombre, la verdad que el palmarés de Nacho, tanto aquí en Palencia, también estuvo en una selección por ahí, es brutal. Hombre, al final también tiene que contar, claro, que no es lo mismo tener un palmarés con un equipo medio tabla, claro, cuando tienes un presupuesto que triplica igual el nuestro. Pero bueno, no hay que quitarle mérito. Yo la única espinita que me quedo fue un poco lo que rodeó la famosa esta rueda de prensa, que yo creo que fue innecesaria, pero bueno, yo me alegro por él, porque al final aquí cuando está en Palencia nos ha dado mucho y yo creo que bueno, al final nosotros hemos sido los únicos que le hemos podido hacer un poco sombra, porque el tercero estaba bastante distante y yo creo que ha sido de lo mejor de la competición de los últimos años, a ver ese duelo entre un equipo, no digamos modesto, porque nosotros estamos muy asentados en la categoría, contra un gigante que era como el eslogan de principio de temporada del club. Y así lo ha sido y así lo ha demostrado durante toda la temporada, David. Estamos fijándonos por arriba de la tabla, pero también tenemos noticias importantes por abajo porque ya se confirman los 3 descensos, que son uno de ellos Melilla,
el otro Albacete y el otro Juaristi. Sobre todo, enfocándonos en Melilla, a quien nos importan ahora a nosotros este último partido en casa. Una derrota, bueno, y un descenso pues histórico, ¿no? Después de 27 años, los 27 de la Leboro. Sí, da un poco de pena que Melilla descienda, ¿no? Porque al final es uno de los equipos más históricos de esta categoría, varios campeonatos, varios subcampeonatos, una Copa Príncipe. Bueno, al final es un equipo con mucha historia en nuestra liga, que siempre ha estado ahí. Hablar de Leporo siempre es hablar de Melilla. Y bueno, después de una temporada muy mala para ellos, donde no han estado para nada bien durante ningún tramo de la temporada, pues al final se van de la categoría después de lo que decías, 27 temporadas. Y que son muchas, o sea, es que es temporada tras temporada tras temporada. Todas, o sea, muchas no, todas. Tengas una mala temporada, te mantienes, tengas una mala, te vuelves a mantener, entonces, bueno, pues da un poco de pena que se vaya el decano, pero es lo que hay, así es esta liga, es competitiva, es difícil y bueno, pues Melilla se va, le acompañan Juaristi, que el año pasado ya lo tuvo difícil para salvarse, este año ya se va, y Albacete, que es el equipo que queda último. Después del ascenso, bueno, no han conseguido mantenerse en su primera temporada en la categoría. Ya con el descenso de Melilla confirmado, yo os lanzo una pregunta y es el partido de este viernes contra Melilla, precisamente. ¿Puede ser un punto positivo para Palencia que ellos ya no se jueguen nada para conseguir esa condición de invicto en liga regular? ¿O puede ser que digan, vale, hemos descendido, pero lo vamos a dar todo en Palencia, Rubén? Pues se pueden dar las dos opciones, porque al final muchas veces lo hemos visto aquí, equipos que ya están descendidos, que no tienen nada que perder, hacen en esos partidos que resta temporada lo que no han hecho durante toda la temporada, aunque sea por dejar buen sabor a esa afición, aunque sea como visitante. Hombre, yo creo que a priori no deberíamos tener problemas, aunque igual tengamos la rotación de minutos que estábamos hablando por los jugadores y dar descanso, pero bueno, yo creo que a priori sería un partido que sería ganable y mantener la condición de invictos la temporada. David, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que va a ser un partido muy bonito, porque vamos a jugar los dos equipos sin ninguna presión, los dos no nos jugamos nada, igual ese tiro que estás más presionado si te juegas algo, pues en vez de guardártelo te lo vas a tirar. Bueno, yo creo que va a ser un partido muy bonito, los dos venimos igual, sin presión, sin jugarnos nada, entonces yo creo que va a ser un buen cierre a la temporada y a ver si conseguimos ganar y oye, pleno de victorias en el pabellón esta temporada. Y poner fin a la liga regular, además tenemos... Como hemos empezado, ¿no? Efectivamente. Tenemos aquí estos datos de Thander Palencia, que lleva sin perder desde el 13 de mayo de 2022, o sea, ya se ha cumplido un año invicto en casa. Y además da la casualidad, lo hemos estado hablando antes de la tertulia, que justamente con Alicante, ¿no? con el equipo que nos vamos a medir en el playoff. La mayor diferencia de las victorias de Thander Palencia aquí en casa en este último año es de más 40 contra Juaristi, contra aquel partidazo que no nos olvidamos, vamos, increíble. La menor contra Ourense de más 6. Puntos a favor, 1.360, puntos en contra, 1.112, un averaje de más 248, media de puntos a favor 85, en contra 69,5 y media de averaje 15,5. Son unos datos increíbles y se nota mucho aquí, cosa que recalcamos siempre en las tertulias, ese apoyo y ese, bueno, pues cómo arropa la afición aquí en el pabellón, ¿no, Rubén? Sí, hombre, yo siempre pienso que los partidos de casa siempre son los más importantes, porque al final, bueno, que ha habido temporadas que a veces nos ha venido mejor jugar fuera, pero los datos es que lo dicen todo. O sea, ha sido una temporada para enmarcar, sobre todo valorar mucho lo que se está consiguiendo y sobre todo la forma yo creo que de la que se ha logrado, porque a veces no ha sido, bueno, siempre puede haber alguna victoria un poco más ajustada o tal, pero bueno, también hay que tener esa suerte que la que llaman del campeón, pero bueno, el estilo de juego siempre ha sido el mismo y yo pienso que hay que seguir muriendo con ese estilo. Yo creo que David, desde que está con nosotros, no ha podido hablar nunca de una derrota de Palencia en casa. Porque Rubén el año pasado en las tertulias sí que hemos tenido que comentar alguna que otra, pero es que tú, vamos, has tenido suerte, ¿eh? En casa desde luego que no, porque no ha habido ninguna, así que no. Y fuera yo creo que tampoco. Yo creo que todas las tertulias, bueno, salvo esta casualmente que estamos grabando ahora, pero todas las demás han sido tertulias hablando de victoria. O sea que me he estrenado esta temporada Bueno, es el amuleto. Con una campaña inmejorable. Sí. Es el amuleto. Pues nosotros vamos a poner fin a la tertulia. Ya saben que este mismo viernes, el último partido de la liga regular, Melilla aquí en el pabellón a las 9 de la noche, como la gran mayoría de viernes de toda la temporada.
un partidazo, por mucho que Melilla esté descendido, sobre todo por mantener ese título de invictos. Ya lo comentamos la semana pasada, que sería el tercer equipo en la historia de la Ley Boro que lo conseguiría, así que aunque sea solamente por ese aliciente, hay que venir al pabellón a animar a Palencia en ese último partido de la temporada y luego en los dos siguientes en ese playoff contra Alicante, porque el ascenso sigue en juego. Palencia puede conseguir estar en ACB, ya sabe que con Andorra. Y nada, nosotros estaremos aquí para comentarlo. Rubén, muchas gracias. David, muchas gracias. Y hasta las próximas semanas.